Bueno, continuamos con la siguiente sesión número 8. Bienvenidos. Voy a pasar pues la asistencia ya directa, nada más la voy a copiar y se las voy a pegar aquí, ya que en la primera sesión pues estuvieron todos y pues una disculpa porque pues tuve problemas con el internet, ya no me dejó continuar para esta siguiente sesión y por eso estamos hasta ahorita. Bueno, esta es su asistencia y vamos a continuar con las diapositivas donde nos quedamos. Nos quedamos en esta diapositiva, objetivos y fines, diferencias. Dice la diferencia que hay entre un objetivo, una finalidad y una meta es principalmente que el objetivo corresponde a todas aquellas pequeñas tareas que debemos realizar con la finalidad de realizar nuestras metas. La finalidad corresponde al propósito con el cual ejecutamos nuestras acciones. Bueno, aquí en la siguiente diapositiva es 2.3 y hablamos sobre el periodismo especializado, objetivo y fines, diferencias con el periodismo convencional. Dice, es el tratamiento en profundidad en los medios de comunicación de un determinado campo de conocimiento. Nos referimos pues al periodismo político, económico, cultural, deportivo, etc. El concepto del periodismo especializado tiene un referente temático. En propósito, dice que ahí habla de analizar en qué consiste el periodismo especializado a través de sus características, elementos, funciones que debe conocer, aplicar todo periodista en su labor diaria para difundir un contenido claro, analítico y veraz. Objetivo y fines, dice que ahí debe fomentar el estudio y la investigación en materia de empleo y formación profesional y social. Ayudar a la definición de necesidades de formación y cualificación de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. En función de las demandas sociales, el desarrollo regional, tecnológico, económico y personal. Promover acciones de información y orientación tanto en los momentos de acceso o transformación del empleo como en los de permanencia y mejora. En continuación dice que debemos contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo mediante la intervención de la formación permanente, participar en la gestión participación directa de actividades de formación profesional para el empleo, prestar atención prioritaria a la orientación y formación de trabajadores, trabajadoras desempleadas con necesidades especiales de reinserción en mercado de trabajo y colectivos con necesidades específicas, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad mayores de 45 años, de trabajadores y no cualificados. También dice que se debe fomentar y proporcionar la igualdad entre mujeres y hombres. Objetivos, dice que ahí debe orientar y capacitar a los trabajadores y trabajadoras para incrementar sus posibilidades de inserción, reinserción, mantenimiento y promoción en el mercado laboral. Mejorar la formación y la cualificación de los colectivos con mayores dificultades de acceso o permanencia en el empleo. Detectar y definir necesidades de formación y cualificación de trabajadores, trabajadoras en los diferentes sectores productivos. Diseñar y realizar estudios e investigaciones en materia de información, orientación y formación profesional y social de trabajadores, trabajadoras, en los diferentes ámbitos territoriales, local, regional, estatal y europeo.
Impartir recursos de formación básica y permanente para el reciclaje de trabajadores, trabajadoras a través de cualquier modalidad de formación presencial, distancia o teleformación. Elaborar materiales didácticos en diferentes soportes adecuados a diferentes colectivos y a diferentes situaciones de aprendizaje. Diferencias en el periodismo convencional. Las personas desarrollan un conjunto de rasgos y conductas que llegan a ser características de cada uno y son relativamente constantes y persistentes. Todo esto, eso es lo que se conoce como personalidad. Para comenzar el post de hoy, diremos, hoy día la interacción entre los usuarios en la red y los usuarios con la red es muy amplia y que ocupa grandes sectores de nuestras vidas, desde el trabajo como en la vida social. Pues bien, esta interacción de los usuarios de Internet es debido a que podemos participar en la producción de la información, pero hay que saber distinguir entre información interactiva e información actualizada, es decir, actualizaciones. El paso del periodismo convencional al periodismo digital es un proceso lento a la par que complicado. Una de las principales diferencias que se han dado es que, por ejemplo, en un periódico convencional, los periodistas escriben sobre temas concretos y por el contrario, el periodismo online, los periodistas escriben casi en cualquier campo. Esto se debe principalmente a la imperiosa corriente que se está dando en estos tiempos, en los que la inmediatez e instantaneidad en la formación prevalece sobre la calidad, por lo que estos periodistas no hace falta que se especialicen en un tema en concreto como pudiera ser política, deportes e internacional, sino que mientras se sepan escribir una información breve pero actual en el periodismo online, ya está cubierto. Y pues aquí puse una pequeña imagen que casi no se alcanza a ver muy bien, pero es la redacción online y la redacción convencionales. Y pues esto sería prácticamente el punto de diferencias con el periodismo convencional y entraríamos a lo que es la unidad 3, el periodismo especializado. Aquí viene desde el 3.1 hasta el 3.2.2. No se maneja el 3.1, 3.11, 3.2, 3.12, 3.13, 3.14 y 3.15, 3.2, 3.2.1 y 3.2.2. Estos son los puntos del periodismo especializado y en el 3.1 hablamos de corrientes influyentes en el periodismo especializado. Yo aquí pues puse lo que es el nuevo periodismo norteamericano. Supone que en los años 60 una reacción contra el frío periodismo informativo. Hablamos de un estilo de información basado en la idea de William Faulkner, según la cual tanto el periodismo como ficción son consideradas categorías artificiales, además de establecerse como medios para un mismo propósito. Es
Es por ello que se impone un periodismo cuya lectura se asemeja a la de una novela. Este nuevo periodismo dice que es el reflejo del cambio que se estaba produciendo en la sociedad norteamericana de la época, impulsando por el auge de numerosos movimientos como el pacifista contra la guerra de Vietnam, por ejemplo, o el movimiento de defensa de los derechos civiles de los negros. Digamos que surge en la sociedad de una ideología de contracultura que cuestionará el modo de vida tradicional de los americanos. La prensa tradicional en este contexto se caracteriza por su apego de la verdad oficial, mostrando una escasa disposición para verificar las noticias medianamente complejas. También dice que en contraposición, el nuevo periodismo surge como un cambio radical, aportando diferentes enfoques y estructuras, además de una nueva actitud para superar el desencuentro entre un periodismo tradicional destacando y una sociedad en crisis de valores. Los pilares sobre los que se asienta el nuevo periodismo se podrían dividir en dos. En intento de rechaza el mito de la objetividad y en aumento en la demanda de protagonismo por parte de los periodistas. Y en puntos corrientes y sus características, dice que las principales corrientes que influyeron para el auge de este nuevo periodismo fueron la literatura de no ficción, la empresa underground, el periodismo activista de oposición y el periodismo en profundidad o depth reporting. Procedemos a hablar de ellos. La literatura de no ficción, la literatura de no ficción nace a principios de los años 60 como un fenómeno fundamentalmente literario. En este punto entramos en la siguiente diapositiva, que es el 3.1.1. Dice que el periodismo de interpretación o de explicación, dice que el periodismo interactivo, llamado también periodismo en profundidad, consiste en la expresión y análisis de la más completa recopilación de datos, producto de la consulta a numerosas fuentes de información sobre un tema determinado. Busca responder a la sexta pregunta clásica de la fórmula ¿por qué? Es así como se desarrollan los informes periodísticos con fechas, porcentajes económicos y antecedentes, el análisis y valoración de los hechos tal cual sucedieron. ¿Qué es interpretar? Dice, es llegar al fondo de la cuestión cumpliendo los siguientes requisitos. Antecedentes, agregar información complementaria a la superficial. En el inciso C dice humanización, escribir de tal forma que la formación tenga sentido para el lector. En el inciso C es interpretación, explicar, dar significado, traducir, aclarar. En el inciso D dice que es orientación, conceptualizar la información.
Interpretar e investigar, dice que según algunos autores del periodismo de interpretación, es una modalidad del periodismo de investigación a la forma de contar, analizando y valorando los hechos, es decir, narrar cómo y por qué sucedieron los hechos. Se le denomina periodismo informativo de interpretación. Análisis, valoración y referencias, 3 elementos fundamentales de los mensajes interactivos. Viene lo que referencia, es la referencia a unos hechos de actualidad, punto de partida de la cobertura. Background son los datos de antecedentes que proporcionan una situación de fondo. Análisis dice que son los datos que intentan explicar los hechos. Valoración son los datos estimativos que intentan prever las consecuencias a las que esos hechos conducen. Dice que Martínez Albertos, autor español, asegura que el periodismo de interpretación se encarga de lo siguiente: existencia de hechos actuales y lo desarrollamos, por lo que tiene una base totalmente informativa. Se vincula el hecho con otro sucedido simultáneamente o con anterioridad. Exposición de reacciones e interpretaciones, expertos, declaraciones. O en ocasiones también puede haber interpretaciones del propio periodista como experto del tema. Dice que el periodismo de investigación, las sociedades latinoamericanas cada vez más indignadas con las prácticas corruptas de ciertos funcionarios públicos junto con los medios de comunicación más independientes han propiciado el desarrollo del periodismo investigativo como una forma de ejercer precisión para que algunos sectores gubernamentales actúen con transparencia. También dice que la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo tiene que ser investigativo por definición. También dice que los periodistas no deberían contestarse con reunión noticias y luego divulgarlas porque es absolutamente insuficiente. Al contrario, tienen la obligación moral de someter a crítica los datos obtenidos en las fuentes y contribuir a la mejor clarividencia de los medios informativos. También dice que deben observar de manera crítica las fuentes de información. Hay diferencias marcadas por factores como tiempo, inversión y profundidad. El periodista del día a día, dice, se dedica a la búsqueda de noticias y las escribe bajo presión de tiempo. Su mérito consiste en contar con un buen directorio de fuentes, olfato para buscar un ángulo novedoso de la noticia, permanecer bien informado, actuar con profundidad. Esos son los incisos de los que el periodista debe contar, con los que debe contar, ¿verdad? Para hacer una buena redacción. El periodista dice que debe de investigar
o debe de ser investigador, trabaja en asuntos controvertidos que no necesariamente tienen actualidad noticiosa y casi siempre alguien no quiere que se ventilen, no tienen premura de la hora de cierre, por ello intenta llegar hasta el final del camino. No siempre tiene absoluta certeza de que su trabajo terminará publicado su producto para un lento y tedioso proceso de comprobación. La formación es más amplia y detallada. El periodismo de investigación no está definido por la forma de presentación de la formación, reportaje, crónica, artículo, etc. Según Robert Greene, fundador de Reporteros y Editores de Investigación, el periodismo de investigación es la reportería que se realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista sobre asuntos de importancia que algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto. Dice que también el periodista investigador, dice, debe de ser tenaz para buscar pistas y perseverar en ellas. Paciente, la mayoría de investigaciones son largas y durarán meses o incluso años. Rigurosos, dice que se deben demostrar cosas a través de nuestras fuentes por lo que no nos podemos equivocar, no cabe error, ya que eso conlleva pleitos y expedientes. Crítica social. Criterios para seleccionar proyectos de investigación, a que la investigación sea trabajo del reportero y no un informe sobre una investigación hecha por alguien más. Por ejemplo, la Procuraduría, Fiscalías. Superintendencias, dice que ahí que tenga el tema de la información sea importancia razonable para el público y que haya quienes se empeñen por recorrer esos asuntos. En la siguiente diapositiva dice que habla de las técnicas de investigación. Dice a partir de la idea que el producto de la investigación, una vez publicado, no solo será del agrado de los denunciados, sino que tendrá consecuencia absolutamente imprevisible. Está en el inciso C, dice que por ello el periodista está obligado a verificar todos los datos que va obteniendo en proceso. Una vez publicada la información, ya no se puede aclarar o verificar o rectificar nada. En el inciso C dice que adoptar una actitud más escéptica de lo habitual en terrenos plegados de intereses ocultos y fuentes de difícil acceso. Técnicas de investigación, contratar todas las informaciones con fuentes independientes que tengan interés distintos y más imparciales. Que los que tienen los los que tienen los implicados de la investigación, hablar con todas las implicadas o ofertadas por una información. Realizar una real verificación de toda información para evitar futuras demandas por supuestas
calumnias jurídicas y de delitos similares. Perdón, vamos a continuar con la siguiente diapositiva que habla del 3.1.2, el nuevo periodismo norteamericano. Aquí dice que el periodismo es una corriente periodística desarrollada en los años 1960. Esto fue en los Estados Unidos en el texto de los cambios sociales y culturales que se vivieron en esa época, caracterizada por una redacción libre que priorizaba las emociones y las imágenes de sensaciones. El nuevo periodismo es un movimiento periodístico y literario específico y acotado que surgió a mediados de los años 60 en Colombia y que fue bautizado por Tom Wolfe. Esto es independiente de que antes o después de este movimiento haya habido otras aproximaciones entre literatura y periodismo, y no hay que confundirlo con la novela de no ficción, que es un género mucho más amplio y no un movimiento. Tampoco hay que confundirlo con la novela testimonio, que sí es más relacionado con otros autores que no son los que citan el artículo. Y este es el periodista. Ay, creo que me está fallando el internet, se queda lento. Es Tom Wolfe. En el siguiente diapositiva solo puse un pequeño concepto del periodismo de la investigación o el periodismo de investigación. Dice que es aquel que se realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista sobre asuntos de importancia que algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto. Sus tres elementos básicos son la investigación, sea trabajo del reportero, que el trabajo aporte algo novedoso y de interés para un grupo más o menos amplio y que sea prolongado en el tiempo. Aquí puse una imagen de William Thomas. Dice que él es uno de los primeros periodistas de investigación que pasó unos meses en la cárcel o en el año de 1885. Esto fue una estancia ahí en lo que es la cárcel, porque él estuvo en contra de la prostitución infantil y por eso lo detuvieron un tiempo. Aquí terminamos con el 3.1.1. Iniciaríamos la unidad 4, que trae igual puntos muy pequeños. Es la unidad 4, las secciones y las áreas de especialización son 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 4.2.1 y 4.2.2. Estos son los puntos de los que vamos a tratar. Y puse igual conceptos, no mucha información. En secciones dice que separación, que se hace un cuerpo sólido con instrumento o algo cortante. Cada una de las partes en que se divide o considera dividido un objeto, un conjunto de objetos, una empresa, una organización, etc. Estas son algunas sesiones. Bueno, ¿cómo está
puede ser sesión de un trabajo, ¿verdad? Cómo se hacen las secciones. Pues, este es un pequeño mapa que busqué. Y dice que cómo están divididos. El trabajo, el manual de redacción científica por José A. Marimú. Después se va a lo que es la herramienta para ayudar a redactar y publicar los resultados de una investigación científica. Está el artículo científico, se detalla cómo los tipos en formal, nota investigativa y pues ahí están los puntos. En formal, ¿cuáles son los puntos? De resumen, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, literatura, literatura citada. Y en la de nota de investigación son más cortas, no tienen resumen, el texto está dividido en secciones con subtítulos. Informa investigación de menor impacto. Es un pequeño mapa. En el 4.1.2 dice que son áreas, sesiones y bloques. Aquí también puse cada una de ellas, pero como conceptos nada más. Dice que en áreas es un periodista, puede tener distintas especializaciones, como ser el periodista ambiental, el histórico, económico, cultural, político o científico. En tiempos recientes, muchas profesiones de estas áreas han incursionado en el periodismo, dando lugar a un fenómeno inverso. En sesiones, dice que una sesión es una parte de su sitio web que consiste en varios componentes agrupados en torno a un tema como contacto, bienvenida y acerca de. Cuando arrastra una sesión a tu área de trabajo, dejaría espacio para la misma al mover el contenido existente hacia arriba, abajo, sin romper su diseño. Una sesión siempre cubrirá todo el ancho de su sitio web y no puede sobreponerse con otra sesión. En bloque dice que un bloque es un contenedor con texto y disponiblemente una imagen diseñado en torno a un tema como listas y comentarios. Puede añadir un bloque a una sesión de un sitio web. También dice que puede encontrar sesiones en el menú componentes a la izquierda de su pantalla. Los bloques están disponibles debajo de un texto y contacto. En el 1.4.2 habla de elementos definitorios de una sesión. La forma de realizar el periodismo ha cambiado debido a que el uso de las nuevas tecnologías implica el desarrollo de un nuevo lenguaje. Dice, este nuevo lenguaje, nueva forma de contactar las cosas o nueva narrativa tiene sus particulares elementos. También dice que las conclusiones de un evento sobre periodismo digital en Venezuela organizado y realizado en la Universidad de Zulia y publicadas por Fernando Fuentes Pinzón, y esta es su página, permite resumir tales elementos y sus aplicaciones. En la siguiente diapositiva habla del más allá del término ciberperiodismo. Dice que en línea el 2.0, 3.0 electrónico o digital, lo trascendente de esta nueva era de conexiones
es el cambio de los conceptos tradicionales de intercambio de usuarios y de inmediatez. El concepto de intercambio cambia porque hoy todos se comparte, incluso mientras más se comparte, se pueden tener como más exitoso, por lo menos a nivel de audiencia. El concepto de usuario ahora lo concibe como un ser cada vez más activo e involucrado en la propia discusión de un acontecimiento. Mientras la inmediatez de la noticia general o nacional cada vez tiene un rango de existencia más corta. El periodista actual debe ser capaz de generar contenidos en por lo mejor varias plataformas al mismo tiempo, pero lo hace su trabajo solo. Para ello debe contar con un equipo de diseñadores, fotógrafos y programadores que le permitirá ir más allá de la manera noticia y crear aplicaciones o especiales animados, infografías e incluso videos y transformaciones radiales en línea. El contenido publicado debe responder a tres factores: útil, veraz, que responde a los intereses de las audiencias. Si el tráfico web es el patrón para medir el éxito de las marcas, no es el único. Es necesario crear contenidos profundos y originales, aunque en algunos casos estos no generan mayores visitas, por el concepto de mantener un nivel óptimo que permita responder las necesidades de información de las mayorías, pero también de quien posee conocer algo más de noticia de primera plana. Igualmente, para obtener un mayor tráfico se hace uso de todas las herramientas técnicas disponibles, lo que incluye el uso de juegos en línea, redes sociales y diversidad, plataformas móviles, tablets, PC, etcétera. Se dice que hoy en día sí, el ciudadano comparte cualquier hecho que le parezca interesante por las redes sociales, lo que muchos han confundido con periodismo ciudadano, cuando realmente se trata de fuentes periodísticas. La misma condición es acudir o enviar la información a los medios. Demuestra que no procuran convertirse en periodistas, sino que solo desean participar con su propia visión u opinión dentro de un medio. Por ello dice que los medios, para lograr adaptarse a esta nueva audiencia, deben permitir su manifestación directa más allá de los meros comentarios o envío de la información. Para ello tienen que crear canales que les permitan conocer mejor a su lector o usuario. Al respecto, una de las soluciones aplicada por algunos medios es la creación de comités de usuarios. Si bien es cierto que los medios digitales son el presente y el futuro, está muy lejos de la muerte del papel. Igualmente, el concepto de las relaciones entre la audiencia y el periodista no puede ser la fría pantalla del computador o un teléfono inteligente. Se debe preferir en la medida de lo posible la presencia física en la calle o en el sitio de un suceso, y la atención al público, entre otros factores que permiten crear un nivel de empatía superior
aunque las videoconferencias y demás herramientas que permiten una conversación mirando el rostro de tu interlocutor en tiempo real, van ganando terreno para casos especiales. Solo la plataforma de contenidos gratuitos no permiten sostener los costos operativos de la producción de noticias. Por ello, han surgido las agregadores por ejemplo, son medios como la Patilla, Noticias 24, Google News, entre otros, que no pueden sostener solo la publicidad, ya que no producen sus propios contenidos o estos son una muy pequeña parte de su pública. Son una muy pequeña parte de lo publicado. En consecuencia, el cobro por el acceso a ediciones anteriores o hemeroteca, la presentación de una edición en paper enriquecido de su suscripción y el patrocinio de sesiones enteras son complementos de ingresos económicos que buscan mantener la sostenibilidad del periodismo digital más allá de la publicidad, aunque estaba en aumento constante. Y pues ya se me acabó el tiempo, a ver si no se me cierra en esta. Esperemos no se me cierre porque ya se me está terminando el tiempo y si no, pues nos vemos en la siguiente hora, pero en la siguiente materia. Definitorios de una sesión. Dice que totalmente un periódico se encuentra dividido internamente en varias sesiones que pueden incluir noticias locales, noticias internacionales, editorial y opinión de negocios y economía, deportes, política, clasificados, entretenimiento, arte y cultura, y así como medio ambiente, entrevistas y cartas de los electores. Dice que entrevistas, cartas de los electores, eventos, etcétera. Ya se me está cerrando. Bueno, hasta aquí terminamos con estas definiciones de sesión, ya que se me está terminando el tiempo. Bueno, nos vemos en el siguiente tema, con la siguiente materia. Antes de que se me termine, creo que se me estaba ciclando porque se quedó pensando aquí en lo que es quería cerrar la diapositiva, pero no me dejó. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase y dejo de compartir.